preparación desde que se extrae de la roca. Desde que llegó, no. Ya llegó el testigo y ahí para adelante. Dale. Analizar la muestra, ¿Ya? la orientación, Te escuchamos. eh, la orientación, o sea, ver si cumple con el diámetro y largo. Ojo, estamos preparando el testigo. Llegó la caja con sondaje. De ahí nomás. eh, eh, oh, profe, perdón. La información que viene del testigo, ¿Ya? o sea, la ubicación, ¿Ya? Ok. eh, ya no recuerdo bien. O Ya. después de eso, César, antes de. co- ¿puedes complementar la información de Diego? Sacarle foto, profe. Correcto. Bien. Marcarlo. Ya. Marcarlo. Ya. Antes de marcar, ¿qué es lo que tengo que hacer? eh, Verificar que no tenga grietas, cosas así. Ya, correcto. ¿Y algo más? Para poder marcar, ¿qué tengo que hacer? Eh, no sé, profe. No se me David. ocurre como limpiarlo o algo así, ¿no? Ya. David. Sí, profe. Lo mismo que les consulté a tus compañeros. Verificar que realmente sea la muestra del código, Ya, estamos ya. Ya en la muestra, ya. Llegó. ¿ya? Marcarlo, usted dice el largo, Sí, para, verificar, o sea, medir el diámetro y que sea perfecto. entre 2 a 2,5 veces. Muy bien. Ya. Ya. Ya está marcado. Después de marcado, ¿qué es lo que tenemos que hacer, David? Llevarla a corte, Bien, lo cortamos. Después del corte, ¿qué es lo que hacemos? rectificado, Antes del rectificado, entre el corte y el rectificado, ¿qué hacemos? entre corte y rectificado. Tenemos que marcar las caras para, Pintarle las o sea, caras. pintarle las caras, claro, y después llevarla rectificado, Ya. Después del rectificado, ¿qué hacemos? o sea, verificar que cumpla el paralelismo Las tres P. sí, con el dial. Perfecto. Ya. Alonso, cuando llegó la muestra de testigo desde de la faena minera, ya te piden a ti determinar o calcular la humedad. ¿Qué es la humedad y cómo se calcula? Alonso Jara. La humedad o sea, la verdad, humedad así como término más conciso, no lo sé, pero es porcentaje de agua que tiene la roca. Eso es. O sea, Y, eso es. o sea, ¿Ya? podría ser un poco más específico No, correcto, eso es. ¿Ya? ¿Y? ¿Y cómo se calcula la humedad? No sé, sé cómo se calcula el porcentaje de absorción, pero no es lo Eh, mismo. ¿Cómo define absorción? La cantidad de agua que se infiltra. Ah, ya, no, estamos avanzados. No, no, no. Estamos Ah, hablando de ya. la humedad. Pero tal como, ¿qué se te ocurre, Alonso? Te llegó una muestra de testigo y tú dices, claro, tengo que calcular el porcentaje de agua. ¿Cómo lo podrías calcular? ¿Qué harías? ¿Qué se te ocurre? Tiene que ser
la cantidad de agua dividido en la cantidad de masa del testigo. Ya, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo detecto ese valor? Con el recipiente de agua, o sea, No nos metamos con recipientes de agua aquí. no sé, profe. Mira, para todo, si a ustedes le llegan, lo primero que en algunas faenas lo solicitan, no en todas, ¿ya? Tal como dijo Alonso, es el porcentaje de agua que se encuentra en una roca, la humedad, ¿ya? Y ese porcentaje de agua se puede medir de la siguiente forma. Tomo la roca tal como llega y la llevo a una balanza y la amaso, ¿ya? Después llevo esa roca y la coloco en el horno, tal como llegó, ¿ya? La tengo por un total de 24 horas por un día, ¿ya? Y la vuelvo a amasar. Saco el delta y ese delta lo divido por el total y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? El porcentaje de humedad, ¿ya? Más adelante en la presentación sale la expresión matemática de cómo se hace, ¿ya? Eso aparece en una norma de las que había que leer para el día de hoy. ¿Qué norma era esa, Eduardo? Tienen ahí el programa, así que... Era la C43, C4531 y C97. Ya, esas son las dos que les dije que esto eran por control, pero aparecen más normas, Más no. ¿sí? Tengo anotadas esas, profesor. No, pero en el programa, no las que tengáis anotadas en el cuaderno. Ah, Acuérdense que nosotros nos basamos en el programa. a ver, Si alguien lo puede apoyar ahí, Eduardo, que tenga el programa a la mano, estoy buscando. empieza con un 2. 2216, profe. Correcto, Ana. ¿Ya? Entonces, la C2216 es la norma que habla de el porcentaje de humedad y tal como le acabo de decir, es como se calcula. ¿Ya? Entonces, Matías Reyes. Matías, Profesor. con todos los procedimientos que se han hecho hasta ahora, ya lo que hemos tratado de hacer es preparar una muestra, ya se preparó, cumple con las 3P, ya, y ahora me están solicitando de la faena minera determinar la densidad, ya. ¿Te acuerdas del colegio? En cuarto medio, no sé, en tercero medio, a lo mejor mucho antes, a ti te pedían defíname la densidad. ¿Qué es lo que es la densidad? Masa en una cierta cantidad de volumen. Por eso, muy bien, perfecto. Entonces, en esa masa por cierta cantidad de volumen, ¿ya? ¿Cuál sería la forma más fácil, aplicando esa fórmula, para determinar la densidad? Si fuera un testigo cilíndrico, ¿qué es lo que haría? Sería primero calcular el volumen del cilindro a partir del ¿Ya? diámetro. Ujú. Luego con eso masar el testigo. Ya. ¿Y el testigo lo maso al tiro o lo tengo que masar seco? Seco. Ya. Entonces, tal como lo acaba de escribir Matías, ya la forma más fácil de obtener la densidad ya es con se llama densidad geométrica, en la cual ustedes obtienen 3 diámetros, 3 largos, 3 altos, como ustedes quieran, sacan el volumen, ya. ¿Por qué se miden 3 diámetros? Porque no, generalmente los testigos son redondos, pero no son redondos, son casi redondos, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de la 0,01 diferencia que puede existir entre ese diámetro, ¿ya? De sensibilidad. Pero bueno, sacan un promedio y van a obtener la densidad geométrica. Gracias. Antonio, Dígame, profe. cuando tú calculas la densidad geométrica de cualquier roca, ¿qué características deberías tener con lo que acabamos de hablar?
la roca. ¿Qué características debe tener la roca con lo que acabamos de hablar? La densidad, como obvio. No sé. No, nosotros vamos a determinar la densidad de esa roca, ¿ya? Pero con lo que acabamos de hablar, de que la cuestión sea fácil, etcétera, ¿ya? Tiene que haber alguna característica que se repita. ¿Cuál podría ser esa? La gravedad específica. Gravedad específica es densidad. No, pero característica. A ver, es que no te quiero dar la respuesta. Peso suspendido. No nos pasemos, está avanzando. Está avanzando mucho. No quiero el avance tan rápido. Ya. Mira, por ejemplo, a una roca que no tenga forma, una forma cualquiera, ¿le puedo sacar la densidad geométrica? Por ejemplo, una roca que tenga el tamaño de un puño de una mano. ¿Ya le puedo determinar la densidad geométrica? Tiene que ser mayor a 75 milímetros. Entre 50 y 75 milímetros. Sí, ya estamos hablando 75 milímetros, ¿qué cosa? De la relación volumen-superficie. Ah, tú estás hablando del mínimo tamaño de la roca para sacar la densidad, ¿eso? Sí. Ya, no, ya sí, estamos bien, pero por ejemplo, si tuviera, a ver, voy a mostrar la presentación mejor, porque si no, ya. En la figura número 3 que aparece acá, ¿se puede sacar la densidad geométrica? A esa figura, a esa roca que está puesta en un pedestal. No, porque tiene que ser una forma regular. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, quedémonos con eso. Las densidades geométricas nosotros las vamos a sacar siempre y cuando se cumplan ciertas propiedades o características, ¿ya? De las rocas que las vamos a enseñar, y esas tienen que tener una forma, ¿ya? Una forma, tal como dices tú, regular. Una pirámide, un triángulo, o algo que yo pueda medir en todas sus caras y aristas y pueda sacar el volumen de ese elemento, ¿ya? Correcto. Ya, entonces, quedémonos con estos tres, esa parte, que la densidad geométrica se utiliza en el caso que las muestras tengan formas perfectas para poder calcular el volumen, cilindros, primas, etc. ¿Ya? El peso seco siempre va a ser el mismo. Yo tengo que poner en el horno las 24 horas, ¿ya? Y a 105 grados. ¿Ya? Antonio, dentro del programa también aparecía una norma de hornos. ¿Qué número tenía? O lo que el que la tenga ahí encima que pueda comentar. La E145. Correcto. Es 147, 45, sí, pero es la E. ¿Ya? Generalmente el horno de convección forzada es la letra E. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, ya nosotros no solamente estamos tomando la norma específica correspondiente a la experiencia, sino que hay diferentes que aportan a esa experiencia. ¿Ya? Las que aportan al cálculo de la densidad involucra horno, ¿ya? Y hay otra norma que corresponde a las balanzas. Matías. Sí, profe, ahora lo estoy buscando. Ya, mientras lo busca, ya estas normas, tanto la de las balanzas, la de los hornos, ya la de los conceptos geotécnicos, aportan, ya no es que vayan a definir cómo hacer el procedimiento, sino que están aportando
en parte de este procedimiento, ¿ya? Entonces, les quedó claro el concepto de la densidad geométrica, ¿no? En la masa seca, ¿cierto? Y el volumen conocido. Con eso obtenemos la densidad geométrica. Entonces, pasamos a las otras dos densidades que son las más solicitadas y las más usadas dentro de este ensayo de laboratorio, ¿ya? Entonces, Ana, para el caso de la densidad suspendida, ¿ya? ¿Qué característica tiene que tener la roca para poder realizar ese tipo de ensayo? O cualquier roca puede hacer. Creo que tenía que ser geométrica. No, al revés. ¿No tenía que ser geométrica? Puede ser geométrica y puede tener otra forma también, ¿ya? Pero, ¿qué característica debe cumplir esa roca? Según yo, no era necesario que cumpliera con la porosidad del agua. O sea, que no... Como que no era necesario que no le pasara el agua. Una cosa así. Está puesto ahí en la pantalla. No sé si lo alcanza. Ah, chuta. Ahí se puede ver. Que se digreguen al sumergirlas en agua. Eso. Ya, eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue que no se disgregue? Claro. Ya. A ver, la densidad. Ahí hay menos que cuando una roca yo la sumerjo en agua, ya si esa roca tiene algún efecto químico con el agua o esa roca se disgrega con el agua, en ese momento ya no puedo usar la densidad suspendida. ¿Ya? Vamos, Alonso. ¿En qué consiste el saturar una roca? En aplicar agua o ¿Ya? alguna sustancia para ¿Sí? que reaccione dependiendo de las características de la roca. Ya, en este caso, que no reaccione, sino que, O sea, por sí, ej- pero por ejemplo, yo quiero saturar una roca de agua, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Partamos por ahí. ¿Qué hacemos para saturar una roca con agua? aquí me estoy haciendo el proceso de pone que se llena, o sea, se masa primero la muestra, Te estoy escuchando, dale. se deja secar, ¿Ya? luego es que me confundí con el otro proceso, se seca, ¿Ya? ¿Sí? se se masa, seco, y se lleva a un balde con agua, ¿Ya? después se deja suspendido No, allá. en un balde. Ya, a ver. Continúa. Y después se saca con un paño húmedo y Ya. se masa nuevamente. Ya. Lo que estabas tú describiendo es parte del proceso de densidad suspendida. Yo estaba preguntando una cosa más chiquitita, más pequeña, ¿ya? Entonces, está bien lo que dice, ¿ya? Pero para el proceso de saturación de una muestra, nosotros vamos a tomar esa muestra y la vamos a poner en un recipiente con agua, ¿ya? Ahora, ¿qué característica tiene que tener
ese recipiente y esa cantidad de agua, ojalá que sea agua destilada, ojalá, ¿ya? Si no es así, vamos a sumergir esta muestra y tiene que quedar con una columna de 40 centímetros de agua. La columna de 40 centímetros de agua, Diego, ¿por qué crees que es? ¿Cómo, profesor? ¿Me puede repetir, por favor? Cuando voy a saturar la muestra, significa que yo le voy a poner la mayor cantidad de agua dentro de esa probeta. Significa que voy a llenar todos los poros que tiene con agua. ¿Ya? Pero para ello Profe, me disculpe, dice... lo escucho súper mal. No, Soy no, yo debe ser problema mío. Ya. No sé si alguien más lo escucha así. Voy a repetirlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, saturar la muestra significa sumergirla en un balde con agua. Ese balde tiene una columna de agua de 40 centímetros. ¿Cuál es el objetivo de esos 40 centímetros? El objetivo es poner una determinada presión, ya que uno la puede calcular como el ROGH, ya, de columna de agua para que ésta ingrese al interior de las porosidades que tiene la roca, ya. Entonces, ese es el proceso de saturación. Ya tu compañero un poquito antes había empezado a hablar de todo el proceso completo, ¿ya? Yo estaba hablando solamente del proceso de saturación, ¿ya? Entonces, voy a tomarme de lo que dijo tu compañero, ¿ya? Y una vez que nosotros masamos seco, después lo saturamos, ¿ya? Él dijo, saco la muestra y la paso sobre un paño. Ya, ¿qué significa eso? Y ahora esa es la pregunta. Ah, ¿qué significa cuando se pasa por el paño? Sí, ¿cómo se llama ese proceso? Es superficial, ¿no? Usted queda el núcleo húmedo de Sí, la roca. pero es superficial, sí, pero el sacar el exceso de agua que tiene la muestra, eso es lo que está haciendo al pasarla por un paño. ¿Ya? Sí. ¿Qué nombre tiene? Ah, el nombre no recuerdo, profe. Ya. El nombre de eso se llama rolear. ¿Ya? Sí, entiendo para qué es, pero no me sale. Ya. Bueno, se conoce como roleo o rolear. ¿Ya? El que tomo la muestra cilíndrica y la paso por un paño es como amasar con un uslero en la masa. ¿Ya? Y la paso sobre el paño como 2 veces y con eso es suficiente. ¿Ya? Esa muestra que está saturada, ¿Eso no se hacía en granulometría también? también parece que el roleo también lo hacen ustedes como roleo, cuarteo, no sé cómo, y varias otras cosas más, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes que hacen eso, Ah, ya. ya toman esa muestra y la pueden masar. Y esa masa que obtienen se llama la masa de la muestra saturada. ¿Ya? La masa de la muestra saturada en agua. ¿Ya? Bien. Me falta el último componente para determinar la densidad suspendida. Ya tengo dos. La masa seca y la masa de la muestra saturada en agua. Alonso, ¿cuál es ese último componente? O el último dato que tengo que sacar. Sobre la densidad suspendida, pero con parafina. No, suspendida nomás. Yo no me he metido con parafina todavía. El último proceso. El cálculo de los volúmenes. No, cuando nosotros trabajamos con el sistema suspendido, ya no metemos volumen acá. Mira, en la presentación aparece el punto número 2, cálculo de la densidad suspendida, y aparece una pequeña formulita ahí. ¿Ya? Tenemos la masa seca, tenemos la masa saturada en agua, me falta este. ¿Y cómo obtenemos este? Es el valor que te entrega de cuando se está suspendido, ¿Ya? te entrega una masa ¿Ya? Perfecto. y la cantidad de agua que hay junto con la muestra.
Ya. Voy a hacer una introducción primero, y está parte correcto, ya, pero le faltan algunos detalles para hacerlo correcta la respuesta, ¿ya? Tenemos esta balanza que es una balanza geotécnica, ¿ya? Esta balanza geotécnica tiene dos posibilidades, por eso se llama geotécnica. Yo puedo masar acá en la superficie, tal como aparece en la fotografía, ¿ya? O puedo masar suspendido, o sea, por abajo con un canastillo, ¿ya? Al masar suspendido por abajo con un canastillo, ese canastillo generalmente está inserto en una pecera, en un recipiente que tiene agua, ¿ya? Entonces, en ese canastillo que está con agua, la muestra saturada la voy a poner debajo del agua, y aquí en la parte superior, aquí voy a tener una lectura, ¿ya? Entonces, el cálculo de la densidad suspendida, yo requiero tres datos. El primer dato es la masa seca, que tienen que pasar 24 horas. El segundo dato es la masa saturada, que tiene que pasar entre 24 a 48 horas. ¿Ya? Y el tercer dato es la masa suspendida, que es de inmediato. ¿Ya? Entonces, con respecto al tiempo de duración del ensayo de una densidad suspendida, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Matías? Alrededor de 3 días. Alrededor de 3 a 4 días. ¿Ya? Eso es lo que nosotros nos demoramos en obtener este resultado. ¿Ya? Para cumplir con todos los procedimientos. Entonces, con estos mismos datos, masa seca, masa saturada en agua y masa suspendida saturada en agua, ¿ya? Nosotros rearreglamos la fórmula y podemos obtener este dato que está acá, o esta propiedad que se puede obtener de ahí, que se llama la porosidad. Es la cantidad de poros que nosotros vamos a medir en porcentaje. ¿Y cómo se mide? Saturada menos la masa y saturada dividido por saturada menos suspendida. Se divide eso y me va a obtener el porcentaje de porosidad. Ya. Estamos claros con el primer procedimiento de la densidad geométrica y el segundo con la densidad suspendida. Ya. David, consulta. Para llegar al tercer procedimiento, que es el cálculo de la densidad suspendida con parafina, ¿ya? ¿Por qué elijo uno y no elijo el otro? ¿Y cuánto dura el ensayo? Son dos preguntas. ¿Me la puede repetir, profe? Por favor. Ya, la primera pregunta va a ir en orden, ¿ya? Tenemos que escoger entre una densidad con parafina y una densidad suspendida. Es como la pregunta que le hice a Ana, ¿ya? La densidad suspendida es para muestras que son resistentes al contacto con agua, y la ¿Ya? suspendida con parafina es muestras que no, como que no pueden tener contacto con agua, por eso se les pone Ya. parafina. Háceme una analogía. ¿Qué es lo que es la parafina? La parafina es, por decirlo así, una capa que se le pone Correcto. por el exterior de la roca Ya, para que no permitir el ingreso del agua. perfecto, súper bien. Ahora, ¿a qué tú la asocias a la parafina? Como una vela, a la esperma de Eso, una vela. muy bien, perfecto, eso es, ¿ya? Entonces, voy a seguir preguntando porque están buenas las respuestas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calienta la parafina para que yo pueda cubrir esta roca? ¿A baño María? A baño María. Muy bien. ¿Y qué es lo que es el baño María? Es calentar, o sea, poner un recipiente con agua y encima poner otro recipiente que no esté en contacto con, o sea, como Que que el agua, el vapor del agua caliente el recipiente. Perfecto, súper bien. Ahora, ¿entre qué temperaturas debo trabajar cuando estoy trabajando con parafina? Ahí me pilló, pero Ya. Según la norma, entre 60 y 70 grados. ¿Ya? Si yo estoy más cercano a los 70 grados, la capa de parafina que yo voy a poner sobre la roca va a ser muy fina y va a penetrar mucho en la roca. ¿Ya? Si estoy cercano a los 60 grados, la capa de parafina que yo voy a poner sobre la roca va a ser más gruesa y va a ser muy fácil sacar esa capa posterior. ¿Ya?
Generalmente uno hace 3 revestimientos. El revestimiento, repito el procedimiento 3 veces, ¿ya? Eso se llama poner 3 capas, ¿ya? Entonces, tenemos la roca ya que está envuelta en parafina. ¿Qué se diferencia, David, entre este ensayo y el ensayo anterior, el suspendido en el agua? Entre los dos. ¿O el procedimiento es el mismo? O sea, se le pone la parafina y luego igual se pesa Ya, bajo el agua, así que debería entonces, ser lo mismo. exactamente. El procedimiento pasa a ser el mismo. Solamente que la preparación previa al ensayo, ahí está la diferencia. ¿Ya? Súper. Y la última consulta, para ya no interrogarte más, ¿ya? ¿Cuánto dura el ensayo? Igual al principio tiene que estar seca, entonces debería ser las Ya, 24 horas del 24 principio. horas, lo mismo, claro. ¿Ya? ¿Y después? Em, Después de seca, se le pone la parafina y se pesa. Ya. Entonces, al final estamos hablando de un día y un día y medio, ¿no? Un día y medio, claro. Perfecto. Entonces, ya tenemos un punto de comparación entre un ensayo con sus muestras suspendidas, que estamos hablando de a lo mínimo 3-4 días, y en el caso de la parafina que tenemos un día y medio. ¿Ya? Entonces, hay harta ganancia entre uno y otro. Lo otro, ¿cuánto cuesta? Tomemos la base que un ensayo con suspendida uso agua. Sí, correcto, ¿cierto? Pero en el ensayo con parafina tengo un insumo, que es la parafina. De tanto hablar me dio carraspera. Tengo un insumo. Entonces, si ustedes hablan de valores, el ensayo con suspendido con parafina ya tiene un valor más grande que el valor que fuera suspendido solamente con agua, ¿ya? Entonces, ahí es como ustedes como ingenieros deben evaluar. Primero, si una muestra yo la puedo hacer por ambos lados, con parafina o seca, y no me están pidiendo la porosidad, entonces a lo mejor gano un día y medio o 2 días cuando lo hago con parafina respecto del otro ensayo que lo estoy haciendo en base suspendido. ¿Ya? Pero si lo hago con parafina, tiene un costo la parafina, y ese costo es el que uno tiene que cancelar o pagar. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que hacer el equilibrio. Fíjense en la fórmula. La fórmula del suspendido con parafina, tenemos 3 datos, o 3 incógnitas. ¿Ya? La masa seca, que ya la tenemos. La masa con parafina, la masa seca con parafina, o sea, la masa recubierta con parafina, y finalmente la masa con parafina pero suspendida. ¿Ya? Aplico la fórmula y obtengo el resultado del valor de la densidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la densidad de la parafina? La teoría dice que es 0,87, la teoría. Ya en la realidad 0,91, 0,92, etc. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ya? Y esto es lo que pregunté en un principio. Hablábamos de el caso de la humedad. Masa seca menos masa húmeda, partido por la masa húmeda. Ahí tenemos dos definiciones de humedad que parecen. ¿Ya? Y el concepto de la porosidad. Y aquí volví de nuevo a la misma imagen que le había preguntado en un principio. Diego, en la figura número 1, ¿por qué método calculo la densidad? Geométrico, ¿no? Sí, Bien. tiene Sí, caras, estamos bien. caras definidas. Estamos claros. David, en la figura número 2. Geométrico igual es un cilindro. Alonso, en la figura número 2, ¿por qué no podría ser un geométrico?
Ahí te respondo todavía al tío. Porque no es regular. O sea, Exactamente, no tendría que tiene tener ese cacho cortado recto. ambos cachos. Sí, los dos. Ya. Entonces, no puedo calcular el volumen, David, en el caso número 2. ¿Ya? Entonces tiene que ser sumergido o sumergido con parafina. ¿Ya? Ana, en el caso número 3. Ahí sería con parafina. ¿Ya? ¿Y por qué no sumergido? Porque irregular o no. En ambos Ah. casos, en sumergido y con parafina, las muestras son irregulares. Pero, ¿por qué uno y por qué el otro no? ¿Tú me dices parafina? No, yo creo que es mejor suspendida en agua, porque se ve que no tiene, o sea, que no es como, nunca se acuerda esa palabra, que no tiene como esa No se va a porosidad tan digregar. alta. No se va a Eso, digregar o en sea, agua. eso. Ya, perfecto. Ya. Matías, el caso número 4. Geométrico. Geométrico, ya. Sí. Ok. Antonio, el mismo caso número 4. Otra alternativa. Suspendido. Ya. Y dame la razón. Es correcto, pero dame la razón. Donde es regular. Si es regular, voy al geométrico. Ya, pero O sea, ¿por qué podría serlo suspendido este? por su forma, no sé. No, si fuera la forma, ya estaríamos en el caso 1 del geométrico, tal como dices tú, como dijeron antes. El suspendido, ya, se puede hacer suspendido, pero ¿por qué? Por su medida. No, si me hablas de medida es geométrico. Profe, porque esa muestra ya fue procesada, o sea, ya se rectificó. Si la muestra se rectificó, significa que ya pasó por el agua ya. Entonces funciona con el caso del agua ya. Pero la otra cosa importante, que aquí no se aprecia mucho en la fotografía, pero la roca es porosa. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacerlo suspendido, ¿ya? Y puedo aprovechar y calculo la porosidad que tiene la roca. También podría hacerlo geométrico, pero, perdona, podría hacerlo, sí, geométrico porque tengo un cilindro perfecto, y también podría hacerlo con parafina, sin sacar la porosidad, calcular la densidad, y apurar el tiempo en el resultado que uno anda buscando. ¿Ya? Y aquí en esta no falla. Eduardo, la número 5. Esa sí que hay una sola. ¿Tiene porosidad ese? Yo lo veo tal como lo ves tú. Ahí tú tenés que definir. ¿Qué se te ocurre? Yo veo que en sí como testigo no está trabajado, o sea, Ya, no está como... ya, no tiene forma regular, ya. Entonces, ¿cuál No, descartamos? la... Te voy a ayudar. Ahí están los tres. Sí, ahí Geométrico, está. suspendido y parafina. ¿Cuál descartamos? La geométrica. Ya, esa está fuera. Me quedan estas dos. Sí. Suspendido y parafina. Entonces,
hay una cosa que los divide, que está ahí marcado al final de la oración. Entonces la pregunta es ¿cuál? ¿Me quedo con Yo creo suspendida? que suspendida con parafina. Suspendida con parafina, esa es. Ya, porque Sí, si tú con colocas los esta muestra en agua, se disgrega. Sí, ¿Ya? Perfecto, sí, profe. súper bien. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, pasemos a la última parte. César, ¿quién es tu compañero de grupo? Ana, Ya. César y Ana, calculen la densidad geométrica de este elemento, el que aparece acá abajo en el punto número 2. ¿Ya? Matías, ¿quién es tu compañero de grupo? Oscar. Oscar. Con Matías y Oscar pueden calcular la densidad de la muestra recubierta con parafina con estos datos. Y yo, profe, pero Oscar no está en la sala, así que voy a hacerlo sí solo. está, profe. Está conmigo por teléfono. Ah, ya. Profe, ¿podría Ahí, volver a las... habla, foto. habla. Habla. Ya. Está. Ya, bueno. Ya. Ana, ¿tú me pediste que volviera a la fórmula? Sí, por favor. La fórmula geométrica es muy sencilla. Es Sí. la masa partido por el área y por el largo. Hay que ver, el área se calcula en función de si es redonda o es cuadrada, ¿ya? En caso de la densidad con parafina, ahí está la fórmula, para que la anoten el caso de César, ¿ya? Y Oscar que está al teléfono. Ya, tenemos la densidad, masa, ¿cierto? Profe, ese es el ejercicio, ¿cierto? Para Oscar. Ahí está. ¿Puedo tomar una foto, por favor? Ahí estaba la foto. Entonces, se necesitan 3 datos. Seca, masa con parafina, ¿ya? Y masa suspendida, ¿ya? Con parafina. Hay un detalle, muchachos. Si alguna vez les pasa esto, la masa seca siempre, la palabra es siempre, debe ser más baja que el valor de la masa seca con recubrimiento con parafina. Es obvio. Ya, porque le estoy agregando el valor del recubrimiento con parafina a la muestra. Si este valor es negativo, es más bajo, ahí hay algo malo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo van con el primer cálculo de densidad? La primera densidad de la primera fila es 2,79. Perfecto, sí, está correcto. ¿Ya? ¿Y el cálculo de la densidad con parafina? Lo estoy calculando, profe, al tiro. ¿Lo tenía que hacer yo? Ah, no. Lo va a sacar Oscar por teléfono antes que su compañero, que está en vivo. Profe, me dio 2,93. Sí, por ahí andaba. ¿Ya? 2, algo, por ahí debe haber sido el valor. ¿Ya? Tú mismo, Matías, una última consulta antes ya de pasar a las disertaciones que corresponden hoy día. Ya, en la pregunta número 2 dice, hay un diámetro, 47.2, 47.5, 47.7.
¿Qué probeta es esa? La de 47 punto, ¿cuánto, profe? No, aquí está, mira la 47.5 promedio, ¿cierto? NQ, profe. NQ. Muy bien, ya. Solamente chequeaba. Ya, muchachos, creo que aquí está puesto la tarea de la semana que viene que tienen que mandar al LOA. ¿Ya? ¿En qué consiste el principio de Arquímedes y cómo se relaciona con la densidad suspendida? ¿Ya? Después, Rodrigo les va a pasar más de algún dato para que ustedes se entretengan ahí y calculen densidades de los diferentes métodos que vamos a tener. ¿Ya? Pero les voy a agregar una cosa a este curso. ¿Ya? Hagan un flujograma conjunto con la de Arquímedes, ¿ya? Un flujograma, ¿ya? De la norma ASTM correspondiente al matraz de Le Chatelier. ¿Ya? Les explico. Para que nosotros podemos determinar diferentes formas de la densidad. Geométrica, suspendida, con parafina, con un pignómetro. Y acá hay un quinto, que no aparece en esta presentación. ¿Ya? Se llama la determinación de la densidad por el matraz de Le Chatelier. Tal como se escribe. Le Chatelier. Que es el autor el descubridor de ese matraz. ¿Ya? Entonces, hay una norma ASTM que corresponde a ese matraz. ¿Ya? Y le estoy pidiendo que hagan un flujograma de esa norma. Yo no sé si en el programa, Rodrigo, aparece la norma del Chatelier. Si no, la buscan, la googlean y la van a encontrar. La ASTM. Creo que no está. Ya. Van a tener que buscarla. Pero la buscan el número y después con el número van y lo sacan desde la biblioteca digital. Consulta, muchachos, del día de hoy. No era tan difícil, no es tan complicado. Ya, si no, pasamos a las disertaciones. Profe, yo tengo un par de acotaciones por ahí. Dale, acota nomás. Ya, Estamos toda la chiquillos, mañana hablando. respecto a la parte de ensayos para determinar la densidad, no son necesariamente excluyentes. En el sentido que si nosotros tenemos una probeta, está bien, podemos sacarle la densidad geométrica, pero si no se digrega, también podemos sacarle suspendida. Y igualmente por parafina. Es más, la densidad geométrica para nosotros generalmente es un mero trámite, porque siempre tenemos masa a las probetas y siempre tenemos las densidades, o sea, las dimensiones por ensayos que van a ver más adelante. Entonces, para que no se queden con la idea de que si es un cilindro es necesariamente geométrica, porque pueden ser otras. Además, y esto se lo doy como pista para el informe, si yo a una probeta cilíndrica, por ejemplo, le saco la densidad geométrica y después por parafina, no necesariamente me van a dar los mismos valores. Y eso está bien, no, porque son métodos distintos, consideran distintas cosas. Entonces ahí ustedes pueden analizar también la diferencia entre uno o más métodos de densidades, también comparar con pignometría que van a ver después. ¿Qué otra cosa? Los controles, chiquillos, recuerden que tienen que tener azul en los controles. Entonces ahora para Antonio, Eduardo y César les voy a repetir el control, pero para los siguientes léanse bien las normas. ¿Ya? Tampoco han estado tan difíciles, creo yo. Igual han habido 7, entonces léanlos bien y eso. Creo que ahí quedó. No sé si alguien tiene alguna duda con las preguntas del control, porque todo lo que se preguntó en el control lo vimos ahora. Bueno, y cualquier cosa pregunten nomás y tampoco es como full estricto esto. También está bien que tengan dudas. Eso, terminé. Ya, muchachos, entonces pasemos Rodrigo, a la presentación. ¿A quién le toca? Ya, Profe.
A ver, alguien preguntó algo. Profe, es que no, es que mi compañero Oscar le tocaba, pero está por el celu él, porque creo que tiene muy malo el internet. No tengo internet, ¿No tiene puro internet? WhatsApp. Ahí está hablando. Ya, pero entonces, mira, que mande la presentación, después vamos a ver con todos los pendientes, porque en todos los cursos me ha pasado más o menos lo mismo. ¿Ya? ¿Era uno solo Rodrigo ahora o dos personas? No, eran dos personas, Ya, es Oscar y Matías. ya. Así que Oscar lo dejamos pendiente. Lo dejamos Que ponga pendiente. Matías nomás, sí. Que, Oscar, lo único que preocúpate de mandar la presentación al Rodrigo, ¿ya? Pero se la mando ahora y luego presento la semana que viene, ¿cierto? De ahí buscamos la fecha. No te aseguro Te la aviso semana que yo, viene. no te preocupes. Ya te avisa Rodrigo. Ah, y recuerden que la maqueta es para la otra semana. Tienen que mandar el video. Me lo suben a mí porque es muy pesado para enviarlo al LOA. O lo que pueden hacer también, en el drive de su cuenta de la USACH, ya, súbanlo ahí y comparten la dirección con Rodrigo conmigo. Claro. Y nosotros lo revisamos desde su drive. Sí.